Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 20 de noviembre, miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, leemos hoy el capítulo 4, versículos 1 al 11. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo: sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, y el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueron creadas. Palabra de Dios. Para entender en profundidad, o tratar al menos de entender un poco más profundamente las palabras que estamos leyendo del libro del Apocalipsis, tenemos que recordar que toda esta visión que tiene San Juan y que presenta en el libro del Apocalipsis sucede en un domingo. Y esto es sumamente importante porque lo dice: un domingo fui arrebatado y comencé a tener esta visión. ¿Por qué un domingo? Porque es el día del Señor. Aquel que llamaban antiguamente el primer día de la semana, el día que inicia la creación. Pero ese primer día de la semana en la nueva alianza se ha convertido en el día del Señor, porque es la resurrección del Señor. Y desde el libro del Apocalipsis se comienza a hablar del domingo, el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy sencillo, que no podemos separar la lectura que estamos haciendo del libro del Apocalipsis de lo que sucede en la Santa Misa. De hecho, para ser más específicos, lo que estamos leyendo es justamente la visión que tiene San Juan de lo que sucede en la Santa Misa. Fíjate cómo dentro de esa clave las palabras que van surgiendo van cobrando mucho más sentido
sentido. Vi una puerta abierta en el cielo. ¿Qué es lo que sucede cuando celebramos la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, realizado una vez para siempre. Pero ¿cómo podemos participar nosotros de ese sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años? Muy sencillo, porque el Eterno ha entrado en el tiempo. El Verbo de Dios, al cual no le pasan los días, porque es Dios. En Dios no hay tiempo, no es que Dios envejece, no es que le pasan los días. Para Dios todo es presente. Y sin embargo, ese para el cual no existe tiempo ha entrado en la historia de la humanidad. Pero no por eso ha perdido su condición divina. Por tanto, las acciones de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, son acciones que se realizan desde la eternidad y que influyen en la eternidad. Su sacrificio redentor, toda la obra realizada para nuestra salvación, participa en esa eternidad. Por eso ese sacrificio único de Cristo, realizado en un momento de la historia, vale para todos. No porque simplemente tenga un cupo que se extiende en el tiempo, sino porque el que lo realiza no pertenece al tiempo. Como hombre, está muriendo en el tiempo, pero resulta que ese que está muriendo también es verdadero Dios. Todos sus actos son, por tanto, elevados a la eternidad. Cuando nosotros decimos que vamos a participar de la Santa Misa, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que vamos a participar de esa obra salvadora. Esa obra salvadora de Cristo que se nos ofrece en el tiempo, pero que pertenece a la eternidad de Dios. Y por eso esa puerta abierta del cielo. La misa es en primer lugar eso, esa conexión con el cielo. Y por eso en la Santa Misa nosotros nos unimos al coro de los ángeles y de los santos, es decir, nos unimos a toda la iglesia, a la iglesia purgante por la cual intercedemos, a la iglesia triunfante con la cual nos alegramos de su victoria, pero también con todos los coros de los ángeles. ¿Por qué? Porque la misa es el culto debido a Dios, aquel que es justo y necesario, y no lo realizamos solos, y no lo realizamos solo en la temporalidad, lo realizamos desde el tiempo, y por eso existe un tiempo litúrgico, pero extendidos hacia la eternidad. Una vez que se abre la puerta del cielo, es decir, una vez que inicia la misa, la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló: sube, voy a enseñarte lo que va a suceder. Y fui arrebatado, y vi el trono puesto en el cielo, y alguien que estaba sentado en el trono, ese que está sentado a la derecha del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y del cual brillan esos destellos. ¿Por qué? Porque en la misa participamos de la victoria de Cristo. Participamos de su reinado. Entonces se nos comienza a mostrar lo que es esta hermosura, esta belleza, que lógicamente al ser transcrito en palabras siempre va a quedar tan disminuido delante de la realidad que ha contemplado Juan. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24? Bueno, las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles con coronas que están ahí, es decir, están participando de esa gloria del cielo, de ese dar gloria a Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos poderosos, es decir, toda la gracia que sale de ahí, toda la gracia redentora lanzada hacia toda la humanidad. Y por eso vemos ese mar transparente como de cristal que nos representa toda esa gracia destinada para los hombres. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, y estos 4 seres vivientes son sumamente importantes. ¿Por qué?
porque representan a los 4 evangelistas. ¿Quiénes son los 4 evangelistas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerda que son las únicas personas en este mundo que tienen ese título de ser evangelistas. A nuestros hermanos protestantes no se les da el nombre de evangelistas como lamentablemente lo hacen muchos católicos, ¿no? Se les dirá por evangélicos o protestantes o como quieran llamarse, pero el título de evangelista le pertenece solo a Mateo, Marcos, a Lucas y a Juan. Y por eso se nos muestra esa representación que la vas a encontrar en toda la Iglesia Católica, por todos lados, cómo se representa a esos 4 evangelistas que escribieron los 4 evangelios. El primero que parecía un león. ¿Quién es el león? San Marcos. El segundo, el toro, que es San Lucas. El tercero, que tenía cabeza de hombre, San Mateo. Y el cuarto, que parecía un águila en vuelo, que se relaciona con San Juan. ¿Y qué es entonces lo que se nos está mostrando? Cómo esta asamblea que se reúne a dar gloria a Dios, para la cual se ha abierto la puerta del cielo, recibe aquello que han brindado estos 4 seres vivientes, es decir, la lectura de los evangelios, que es el centro de esa recepción de la palabra de Dios, y por eso tienen ojos por donde sea, porque lanzan su mirada para todos lados, para que todos puedan acceder a la verdad del evangelio, y por eso no se cansan de repetir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces nos es facilísimo en este momento ubicarnos en la Santa Misa. Estamos llegando al momento de la consagración. Estamos efectivamente contemplando la maravilla de lo que sucede. Y estos seres vivientes, ¿qué hacen? Alaban, bendicen y glorifican al que está sentado en el trono, a nuestro Señor, depositando sus coronas ante el trono. Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y por eso han sido creadas. Esa alabanza dedicada a nuestro Dios. Qué hermoso es contemplar entonces lo que se nos está proponiendo. Mira, nosotros podríamos hablar toda la vida podemos hablar de lo gigantesco que es la misa y nunca llegaríamos ni siquiera a un ápice de lo que verdaderamente tenemos, la gloria que tenemos en la celebración de la Santa Misa, y por eso tenemos que quererla y amarla tanto. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó:
Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Para entender el Evangelio es importantísimo darnos cuenta dónde inicia. Ya se acerca Jesús a Jerusalén. El día de ayer decíamos que ya estaba en Jericó, la última ciudad antes de llegar a Jerusalén. Y ahora vemos cómo Jesús se acerca a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. ¿Qué significa la manifestación del reino de Dios? Que iba a constituirse ya la plenitud de la presencia del reino de Dios, que iban a contemplar una transformación de todas las realidades, con la esperanza sobre todo de que las realidades temporales, esas realidades políticas, esas realidades sociales, esas realidades económicas y sobre todo esas injusticias que se presentan en todas esas realidades fueran transformadas y cambiadas. Y ante esto, ante esta falsa expectativa que tienen, es que el Señor comienza a manifestar esta parábola para decirles: momentito, esto no va a suceder así. Ahora se va a realizar una parte importantísima. ¿Por qué? Porque les voy a entregar la salvación. Pero de ahí pasará el tiempo en el cual ustedes tendrán que producir esos bienes de la salvación. La parábola al final, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo cómo cada uno de nosotros está llamado a dar frutos. ¿Frutos de qué? De aquellos bienes que no nos pertenecen, aquellos bienes que Cristo nos ha entregado. ¿Y cuáles son esos bienes? Bueno, toda la gracia de Dios en nosotros, empezando por la vida, que no es sino gracia de Dios. Yo no tengo la vida porque simplemente me tocó vivir. No, se me ha ofrecido, se me ha entregado como regalo. Bueno, todo, absolutamente todo lo que tengo que hacerlo fructificar. Esta es la enseñanza. Y claro, fíjate además en la realidad tan importante en esta semana, antes de celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Antes de irse, iba a ir a ser coronado. A sus empleados las monedas de mucho valor, pero después nos indica que sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Esa negativa, y que al final del Evangelio se nos va a mostrar: a esos que no querían que yo sea rey, mátenlos. Pero fíjate en la frase que se nos dice después de esto: ellos no querían que este sea nuestro rey, pero fue nombrado rey. Pero fue nombrado rey. No, pero yo no quiero. Da exactamente lo mismo lo que tú quieras. Hay un solo rey, uno solo. Si lo acepto, si quiero servirle, entonces estaré de su lado. Si no quiero servirlo, bueno, ya será problema mío, pero no voy a cambiar la realidad. Yo podré opinar que no me gusta que Cristo sea el rey. Da lo mismo. Es el rey. Es el único y verdadero rey del universo. Qué bonito meditar sobre esto hoy para preparar nuestro corazón para este domingo, celebrar con un corazón dichoso. Yo soy súbdito del único y verdadero rey, que es Jesucristo, nuestro Señor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.